soltar el micrófono. Con nosotros nuestro moré, Rico Cortés. Thank you. Shabbat Shalom, aleluya. Amén. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias. Glorificamos tu santo nombre. Estamos agradecidos. Te exaltamos. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro soberano. Te doblamos rodillas, levantamos nuestros ojos y clamor a ti. Sabemos que tú eres bueno, justo, santo y fiel. Te damos gracias por enviar a tu Hijo Yeshua, que a través de él hemos podido nosotros proclamar la victoria sobre la muerte, y que esperamos verdaderamente algún día poder morar contigo en la gran Jerusalén. En el nombre de Yeshua, amén. Le damos gracias al Todopoderoso. Así que hoy me tiene un poquito engreído con la sillita y todo. No, voy a tratar de no usarla. Pues el precio que uno paga por tratar de pensar que tiene 20 años cuando tengo 58. Pero hay que seguir adelante, pues. Ok. Unos anuncios antes que todo. Primero, gracias a los hermanos de estar acá. No tengo privilegio de conocerlo. ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Sí? Jorge, ¿de dónde es? Leesburg, está bien lejos. Es bonito por allá. Algún día nos mudamos para Leesburg, para allá, ¿no? Está bien, no se enoje, no se enoje. Ok, aquí hay buena comida, así que hay que quedarse un tiempo. Vamos a entrar a la parashá esta semana. Y antes de eso, que me gustaría hacer algunos anuncios. En mayo vamos a tener el curso del templo en inglés. Si hablas inglés, por favor, regístrese en el curso y puedan entrar y beneficiarse de los estudios. Mi maestro Joseph Good y yo vamos a estar haciendo estudios del libro de Levítico. Los temas míos van a ser específicamente en referencia a lo que es la función de la sangre en el templo. Y la función, gracias Rafi. La función de la sangre en el templo y lo que es expiación, explicando el mecanismo de lo que vino a hacer Yeshua por nosotros. ¿Ok? Ahora, lo que yo enseño, yo no sé, pero va a ser bueno, y espero. Ok. Vamos a entrar a la parashá, a la porción de la semana. En las próximas, creo, 3 semanas comenzamos con los mandamientos en cada porción. Por favor, entiendan que no vamos a poder cubrir todos los mandamientos en la porción. Vamos a cubrir la mayoría, lo más que podamos. No queremos abundar en uno por 3 horas. Me estoy predicando a mí mismo ahora mismo. ¿Okay? Pero si de repente es importante, sí, ¿no? Pero yo pienso que después de este año, nosotros como comunidad vamos a tener un fundamento, creo que aún mayor establecido como tenemos ahora. ¿Ok? Lo que queremos es que las personas en Latinoamérica entiendan que nosotros lo que queremos es aprender. Estamos buscando la manera de aprender, entender, de poder nosotros compartir la palabra de una manera que usted piense, usted se sienta que está creciendo en su vida espiritual, específicamente en lo que es su vida cotidiana, cómo vivir la Torah. Muchas veces cuando vamos al sistema religioso no nos enseñan cómo vivir la palabra, nos dicen del púlpito lo que tenemos que hacer. Tiene que ser buena gente, tiene que ser obediente, guarda el sábado la fiesta, pero no nos explican el mecanismo de la legalidad bíblica para usted poder tomar una mejor decisión. Si usted está manejando en la carretera y ¿cómo sabe si está cometiendo una infracción? Al menos que haya un mensaje, un rótulo que diga 40 millas por hora o 35 millas por hora. En la autopista tiene diferentes reglas, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana sí lo podemos hacer, pero en la vida religiosa no tenemos la menor idea. Y algo que ocurre siempre cuando aprendemos el mandamiento, nuestra vida se convierte más concreta. Y es algo que quiero aclarar, porque no aclarar, sino una salvedad. Cuando yo digo que no estamos buscando emociones, no es que la emoción no es importante, porque nosotros respondemos como gente humanos que tenemos emociones. Es que hay una diferencia entre lo que es una vida concreta en la Torah, en el mandamiento, viviendo el mandamiento, que ya tú tienes una guía cómo vivir. No tienes que estar dependiendo de que alguien te está tratando de motivar, porque tú mismo te motivas. Tú sabes que tienes una responsabilidad con el Creador, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. A ser un buen ciudadano. ¿Cómo lo eres? Un buen ciudadano entendiendo el mandamiento y caminando en esos principios. Muchas veces la gente dice, no, tenemos que ser justos, tenemos que ser buenos, pero sus acciones hablan muy lejos de lo que verdaderamente están diciendo. Y nosotros queremos vivir lo que la Torah dice. Entonces, yo he puesto atención a esto en Israel. Cuando yo voy a Israel, yo no solamente estoy mirando las rocas y las piedras para enseñar.
Yo observo a la gente. Específicamente en el Cotel, cuando llega el viernes en la noche, que vamos a recibir el Shabbat allí. Un regocijo espectacular. Y tienen una emoción de estar alabando al Todopoderoso. Y nadie les tiene que motivar a ellos para decir, canten por favor, levanten sus manos. No se avergüencen y adoren a Dios porque Él ha hecho tantas buenas cosas por ustedes. No, ellos llegan allí, los soldados empiezan a danzar, la gente empieza a danzar. Nadie tiene que decir a la gente que tiene que ir a orar. Todos agarran su librito, se van a la pared, saben exactamente qué tienen que hacer. Y yo he visto personas en la pared que aunque no creen en Yeshua, eso es algo que nosotros tenemos que a veces pensar, nuestra arrogancia pensando, creemos en Yeshua, somos los únicos que tenemos la última Pepsi del desierto, pues. Y yo he estado en la pared de los lamentos en la cual yo he podido ver Kavaná. Kavaná es meditación, concentración. Algo que me impactó mucho tiempo atrás, 2005, cuando fui al Cotel, el Hakotel, y vi a un señor orando, pero orando de corazón. Él clamaba a Dios, me inspiró, yo, wow. Y el pueblo de Israel siempre ha tenido ese tipo de forma de comunicarse con el Todopoderoso, y nosotros estamos aprendiendo a cómo comunicarnos. Pero cuando hay fiesta, cuando hay regocijo, cuando hay agradecimiento, entonces sí lo vamos a expresar con danza, con música, con cántico, con aplausos, con todo lo que sea, porque de nuestro corazón sobresale el agradecimiento y queremos expresarlo de esa forma. Pero yo pienso que a veces la gente se confunde de que somos tan concretos en la Torah que no hay espíritu. Es al revés. El hecho de que el Espíritu Todopoderoso está en nosotros, que nos está guiando para entender fundamentalmente lo que Dios requiere de nosotros, me da a mí un balance de medir qué es emocional y qué es verdaderamente una experiencia con Dios. Y generalmente cuando las personas entran a la Torá, siempre es la misma excusa, pero ¿y mi vida en la vida cristiana y mis experiencias? Nadie descarta que tú tuviste una experiencia que te trajo a este movimiento, pero Dios te quiere llevar al próximo nivel. Él te quiere llevar al próximo nivel. Y a veces nos olvidamos que los milagros son pruebas para los griegos, para los gentiles, para que crean. El creyente no tiene necesidad de estar viendo pruebas constantemente porque ya el Señor se las probó. Sería bueno, ¿no? Pero tenemos ahora el librito de instrucciones. ¿Usted recuerda que una vez yo le dije que cuando uno no sabe la instrucción, tiene miedo? Empieza un trabajo nuevo, le da miedo porque no sabe lo que está haciendo. Aunque le da miedo todo. Entonces, cuando aprendes lo que tienes que hacer, ya tienes preparación. Ahora tú te dedicas a la preparación y la dedicación de tu trabajo, ya no tienes miedo. Eventualmente te levantas en la mañana y haces todo tan fluido que llegas al trabajo, trabajas, no tienes que pensar en más nada, regresas a tu casa y lo haces por 30 años. En realidad esa es la forma que debemos seguir Torah. Que se convierta en parte de nuestra vida cotidiana, de tal forma que no tenemos ni que pensar. Sabemos cuándo parar y agradecer a Dios. ¿Ok? Y queremos que seamos concretos con una emoción puesta en el momento correcto, en el momento adecuado. Hay diferentes formas cuando mucha gente no lo sabe. Mi esposa te puede decir que yo he tenido unos momentos muy importantes en mi oficina, solo. Hay veces que yo estoy estudiando y me entra un gran nivel de lo que es agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y una de las cosas que he aprendido a hacer y estoy aprendiendo es que cuando no me siento bien o cuando algo ocurre o cuando está ocurriendo algunas cosas, y ustedes lo saben, he aprendido a correr a Él. Y que Él sea el que sea mi escudo y mi fortaleza. La historia de José nos enseña a nosotros exactamente eso. Sabemos que hay un mecanismo en la historia de José que se asimila mucho a lo que es lo que es la vida de Yeshua. Y hemos hablado de eso las últimas 2 semanas. Creo que estamos claros con eso, ¿no? Pero al finalizando ya la historia de José como el líder, cuando ya se está encontrando con sus hermanos, hay algunas cosas que tenemos que estudiar. Por ejemplo, estamos ahora en el capítulo 44, pienso yo, ¿no? ¿Sí? Capítulo 44, versículo 18. Sabemos que hay hambruna, los hermanos fueron acusados, los hermanos regresaron con los granos que José le dio. José los acusó de espías, allá ellos comieron sus granos felizmente. Recuerden que todavía, estos son eventos que agarraron 2 años.
Porque cuando se están siendo reconciliados, todavía decía, y quedan 5 años de la hambruna. Quiere decir que los eventos entre cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto al principio de la hambruna, hasta el encuentro son 2 años. Y Simeón estaba, ¿qué? Él estaba en prisión todo el tiempo que los hermanos estaban comiendo en Israel con sus hermanos. Qué interesante. Ellos nos dijeron, vamos a comer rapidito para regresar a buscar a Simeón. Yo noté eso hace años atrás y digo, wow, tremendos hermanos. Recuerda lo que te digo, son hermanos de una diferente madre, con común un padre. Okay, entonces, cuando hay ahora el punto principal de lo que es la reconciliación. Y en todo esto vamos a buscar y vamos a estudiar algunos conceptos y principios acerca de la historia de Faraón. Recuerda, en esta historia Faraón representa ¿a quién? Al padre, ¿no? Entonces, a Yeshua es representado por José y los otros hermanos son representados por las tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, dice, lector, versículo 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tú eres como, no que es Faraón, es como Faraón. Si nosotros verdaderamente ponemos atención a la historia de José, no vamos a entrar en los debates, quién está correcto, quién no, eso nadie gana. Vamos a estudiar el verso, vamos a estudiar la palabra. Vamos a permitir que la misma Biblia nos defina a nosotros el orden de un gobierno. ¿Ok? El orden del gobierno. Lo podemos ver aquí fácilmente, que el mismo Judá, Judá sabía que José era como Faraón, pero José sabía que él no era Faraón. Pero a José se le dio toda autoridad. Por Faraón se la dio a él, ¿no? Cuando le dieron el sello, cuando le cambiaron la vestimenta, le cambiaron la cadena, le dieron una esposa, lo que es la investidura o el entronamiento. ¿Ok? Sabemos que aquí, que ahora el Visrey, que es Yeshua, es el segundo en el poder, por lo menos en el trabajo que está haciendo. Y hoy vamos a aprender algo bien interesante. ¿Cuántos de ustedes pudieron ver un video que yo hice ayer con Juan Suárez? ¿Alguien? Gracias por verlo, me agradezco mucho. Thank you very much. Estoy feliz que lo vieron. Gracias. Fue un video lo último. Si tienen tiempo, entren a Facebook. Está allí. Fue algo que yo estaba sentado con Juan y vamos a hacer un video. Cómo se estudia la metodología y lo presentamos. ¿Ok? Así que en 2 semanas lo pueden ver. Entonces, ahí empezamos a hablar acerca de unos ejemplos bíblicos y cómo estudiamos nosotros la metodología. Y enseñamos algo que vamos a leer un poco más tarde en el próximo capítulo, versículo 8. Cuando dice que José era como padre a Faraón. Bien interesante. Y uno escucha personas que dicen, no, que esa es la prueba que Yeshua es el padre, porque dice que José era como padre a Faraón. Y encontramos gran evidencia, que es una expresión idiomática acerca del poder que se le había dado. Es como un consejero, ¿ok? Pero aquí lo que estamos viendo ahora, algo que Judá hace. Yo recuerdo hablando con un amigo mío en Israel que se llama Moshe Kapinsky. Es un rabino en la ciudad antigua. Él tiene una tienda por casi 30 años allí. Y yo recuerdo que estábamos hablando acerca de José, así la situación que está ocurriendo. Él me conoce desde antes que yo comenzara el ministerio, en el 2004. Yo llegué a su tienda cuando estaba visitando Israel en el 2004. Él empezó a hablar conmigo y dice, pero tú eres creyente de Yeshua. Y yo no le había dicho nada. Yo tenía una kippah que usaba en aquel tiempo diferente. Y él me dice, ¿y cómo tú lo sabes? Yo le pregunto, ¿cómo tú lo sabes? Dice, por tu kippah. Dice, aquí en Israel las kippah significan cosas. Tú te defines en tu identidad en Israel con las kippah. La gente no sabe eso. ¿Ok? Entonces empezamos a hablar. Cuando comienzo el ministerio, de repente él ve lo que está ocurriendo. Yo recuerdo que un año él me dice, Rico, aquí te están escuchando. Estoy orgulloso de ti, me dijo él. Para mí significó mucho porque él me conoció cuando yo no tenía ministerio, cuando yo estaba básicamente comenzando. 10 años más tarde, él me dice, por cierto, aquí ya te están conociendo. Y yo, ok, me sorprendió.
Porque yo no estoy tratando de ser famoso entre los mismos judíos. Si me escuchan, aleluya. ¿Ok? Porque yo sé que hay unas diferencias, ¿no? Pero es interesante que yo le dije, yo espero que algún día las tribus puedan regresar. Y él me dice, lo que pasa es que Judá no ha reconocido a José todavía. Se ata con esto. Cuando Judá, que no era el primogénito, era Rubén. La idea de Rubén era, padre, agarra a los 2 hijos míos y si no entrego a José, mátalos. Por eso no eres el primogénito, Rubén. Que nunca fue un líder. Ahora entendemos por qué Jacob Nebo lo escogió a él. No tenía el temperamento, no tenía la madurez, no era un hombre correcto. Tenía muchas debilidades, por eso no fue el líder. ¿Ok? Entonces, aquí Judá hace algo que es bien interesante. Ahora él intercede, no delante de Jacob, él intercede ahora con el segundo hombre de más poder en el mundo en aquel tiempo, que es José, y él no sabe que ese es su hermano. Yo creo que proféticamente tenemos que buscar esos principios. Cuando Judá comience a defendernos a nosotros, entonces es cuando nosotros vamos a saber que estamos en los últimos tiempos apocalípticos. Pero recuerda que José no trató de cambiar a sus hermanos. Ese es lo más difícil. Él no fue a juzgarlos a ellos. Él los puso a prueba. Pero aquí Judá enseña, y recuerda que si Judá no hubiera pasado por los problemas que él pasó, Judá no hubiera podido levantarse a ser el líder que se merecía en ese momento. Judá fue cómplice con el hecho de tirar a José en el pozo. Judá fue cómplice de toda la mentira de esos 20 años, viendo a su papá y sabiendo que le había mentido, que ellos trataron de matar a su hijo, viendo a su papá sufriendo. Y él sabía la verdad, no había dicho nada. Pero vimos las consecuencias de esa mala intención. Que ahora Judá tiene su esposa, tiene sus hijos, 2 de ellos mueren. Y una de las esposas de sus hijos, él tuvo que acostarse con ella sin él saber. ¿Qué problema de familia? Mi familia no tenemos nada, gloria a Dios, comparado a Judá. Y tampoco con Jacob. Y tampoco con Abraham. Y menos con David. Estamos viendo que a veces nosotros escogemos las familias bíblicas para nosotros tener un tipo de consuelo. ¡Wow! Si Dios escogió a David, que era un gran rey, pero cometió tantos errores, yo tengo esperanza. A Abraham, que trató de vender su esposa a Faraón, Dios mío, y esa mujer se quedó con él. No, le dio otra esposa. Te amo tanto, mi amor, gracias por venderme a los egipcios. Toma, otro regalito para ti. Sabemos que legalmente estaba tratando de ella proteger su inversión. En realidad, cuando le dio a Agar, es porque ella está protegiendo su protección. Necesitaba hijos para que ella ahora tuviera valor delante de los ojos de Abraham, pensando en lo físico, ¿no? Y aquí vemos algo espectacular. En mi corazón veo algo que es importante. Que vemos a Judá, el hermano, y sufrió todo ese tiempo. Perdió 2 hijos. Perdió su esposa. Tuvo que lidiar con un problema familiar con Tamar. Imagínate, ahora tiene 2 hijos con la esposa del hijo de él. ¡Qué vergüenza! Pero eso no permitió que él dejara de ser un líder y tomar responsabilidad. ¿Ves? Los problemas y a veces las adversidades y las cosas que a veces uno no sabe. Ahora mismo yo no me siento muy bien estar aquí con ustedes. Okay. Pero la adversidad mide el corazón de una persona. A veces tú sabes si va a correr o va a pelear, si se va a mantener o no se va a mantener. Hay personas que llevan 20 años en esto y le dan una oportunidad para ir a cualquier lugar y comprometen la Torah para disfrutar un rato. Hay otras personas que somos tan dogmáticos que a veces no disfrutamos nada. Pero es interesante que Judá no le interesó lo que le pasó a él. Aunque él fue culpable, ahora él tuvo la oportunidad de levantarse y defender. Y se puso él como un tipo de garantía. Y su familia, si no se paraba. Recuerda esto, él está defendiendo al hermano. Defendiendo al hermano que él sabía
que iba a tener más privilegios que él, porque Benjamín era el hijo de Raquel. Y él sabía que su papá amaba a Raquel más que a Lea. Y él a lo mejor pensaba que le iba a tocar la primogenitura a otra persona ahora que José no estaba. Lo mismo se está repitiendo. Judá ahora se levanta y defiende a su hermano, a Benjamín. Lo que no hizo, defendió al hijo de la mano derecha, Benjamín. Oigan, vamos a ponerlo en el ámbito profético. Defendió al hijo de la mano derecha. ¿Quién es el hijo de la mano derecha? El Mesías. Es el que se sienta en la mano derecha del Padre. Entonces, cuando Judá se levanta y pone su vida como garantía para defender a un hermano de una esposa de Jacob que toda la familia no quería y no querían a los hijos, él está poniendo el porvenir del clan, de todas las tribus por encima de su propia vida. Y es interesante que yo no pienso que si él nunca hubiera pasado por las experiencias que él pasó, no creo que lo hubiera defendido a Benjamín. Y por eso usted y yo tenemos un testimonio. Nuestro testimonio es para que podamos ministrarle a cualquier persona en cualquier momento. De repente yo le digo mi testimonio y no tiene un impacto para usted, pero de repente volteo, se lo digo a él y le cambia su vida. ¿Por qué? Porque hay una forma de conectarnos de cómo el Eterno me habla a mí, aunque las consecuencias de mis pecados y cómo Él me ha liberado de ese pecado. Y lo mismo puede ocurrir en tu vida. Por eso todos tenemos una gran oportunidad de hacer como Judá, interceder por nuestros hermanos. En este caso, ¿quién defiende a Judá? El mundo después de octubre 7 lleva un ataque constante en contra de Judá. Constante. Están atacando al pueblo de Israel. Miren, qué interesante. Octubre 7, hace un año y unos cuantos meses atrás, ellos atacan a homicidios, 100,000 y pico de personas muertos. Y el mundo ataca a los que fueron oprimidos. Judá atacó a su hermano. Ahora Judá está defendiendo a su otro hermano. ¿Cuándo nosotros vamos a aprender de eso? Es interesante que el conflicto es interno. Él utilizó la situación de la hambruna y sabemos que hay un conflicto interno. Cada vez que usted ve hambruna en la Biblia es porque hay una transgresión de convenio. Recuerde eso, ¿ok? Porque Moisés dijo, y llamaré el cielo y la tierra como testigo en contra tuya. Pues obviamente en la Torá, cuando hay hambruna es porque hay una rebelión, un problema. Obvio, si el pueblo escogido del convenio ha decidido pelear internamente entre ellos mismos. No, que los primogénitos son aquellos. Mira qué interesante. José, la cual los efraimitas salen, fueron los que están peleando siempre con Judá. En un momento dado, pues, de cuando regresaron de Babilonia, Esdras y la gente en Israel no querían usar a los efraimitas para ayudar al templo. Y ahí los efraimitas se enojaron. ¿Okay? Es interesante que aquí ahora Judá está defendiendo a Benjamín, ahora el menor. Está defendiendo de tal forma que se levantó y se paró directamente al frente de José. Y él no lo conoce todavía. Fue la intercesión de Judá que rompió el corazón de José. Lo que ahora vamos a tomar el otro lado. Vamos a hablar acerca de José por unos minutos y entramos al tema. Imagínese usted ver a tus hermanos que desde que tú tenías 10 años, vamos a decir, siempre ha habido una enemistad en contra tuya. Porque los hijos de Raquel, mi papá no quiere a mi mamá y quiere a Raquel más que mi mamá. Tiene 12 hijos. Y de los 12 el más que quiere ahí es a José. Imagínate cómo tú te vas a sentir. Cuando llegue el momento de dar la primogenitura, la doble bendición, el padre Jacob, se la da al preferido. Pues, por cierto, legalmente estaba legal porque José es el primogénito de Raquel y Rubén el primogénito de Lea. Él tenía, en ese tiempo antiguo Medio Oriente, se podía escoger a cuál se los iba a dar. Más tarde la Torah lo arregla y dice que no, solamente la primera esposa. ¿Ok? Y estamos viendo como aquí
en la historia de Judá es José. José está viendo después de 20 años. Ahora vamos a rápidamente recalcar lo que ocurrió con José. José, el niño preferido, que establecimos que era justo, era correcto y era moral. Él fue oprimido, opresión, persecución, odio de sus hermanos, así como a Yeshua le han hecho lo mismo. ¿Por qué odian a Yeshua? Lógicamente, ¿por qué el judío ortodoxo no quiere saber de Yeshua? ¿Yeshua les hizo algo? ¿O fueron los que representaban a Jesús? Porque en el primer siglo no había ningún problema con Yeshua. Muchos creyeron. Hechos capítulo 6, versículo 7 lo dice. Y la palabra del Señor crecía en Jerusalén y muchos de los sacerdotes aceptaron la fe. ¿Qué le hizo Yeshua a alguien? Él lo que hizo fue sanar al enfermo, sanar al leproso, le dio comer al pobre, ayudó a la viuda, peleó por el derecho del oprimido. Es que él era una amenaza a lo que se llamaba el status quo de lo que era Jerusalén en el primer siglo. Amenazó a lo que era la estabilidad política que los líderes tenían, igual que en los macabeos. Después se unieron a los romanos y crearon un caos. ¿Okay? Y aquí vemos a José sentado en su trono. Yo no soy José, por cierto. Y está viendo a sus hermanos al frente de él. Yo sé que él es un hombre humano. Yo estoy seguro que dice, Rubén, no me defendiste. Judá, ¿estuviste de acuerdo a que Simeón y los demás me tiraran al pozo? ¿Por qué usted cree que dejaron a Simeón en la cárcel? ¿Usted no cree que José sabía lo que estaba haciendo? Medida por medida. Me tiraste al pozo, te tiro ahora a la cárcel. Y se fueron casi 2 años y no regresaron a buscar a Simeón. En ningún momento en la historia dice, estamos comiendo rápido para buscar a Simeón porque nos hace falta Simeón. Porque es el hijo de ¿cuál de las mujeres? De Lea, seguro. Eran 4 de Lea, eran 2 de Raquel y los demás de Bilha y Silpa. Interesante. Le hicieron a Simeón lo mismo que le hicieron a José. Nadie se preocupó por él. El que abusó, cuando lo tiraron a José en el pozo, él está al frente de toda esta gente. Imagínate 20 años de sentimientos. Cuando estaba gritando en el pozo, ayúdame, y nadie lo ayudaba. Y comiendo mientras él estaba en el pozo. Cuando lo vendieron. Y el enfoque de los hermanos era las vestimentas blancas, la vestimenta nada más de José. No mencionaron a José. No, las vestimentas, papá. ¿Es este tu hijo? Tú ves el conflicto que hay, igual que lo hay hoy. ¿Ok? Yo honestamente quiero conocer a José en el reino. De verdad me inspira querer conocer a este hombre, porque si hubiera sido yo sentado en ese trono, echen aire, muchachos, echen aire. En Egipto, así. Y veo a mis hermanos que me trataron de matar. Yo también los perdono, pero lo hago pasar un poquito más de... Imagínate, nosotros no pensamos el conflicto de José en ese momento, la cual está viendo, tiene toda la autoridad del mundo, tiene todo el honor del mundo. El agua en su mano tiene la llave para la comida, para poder oprimir, para poder perseguir, para poder humillar a sus hermanos. Y no lo hizo. El poder no es cuando no sabes nada y pretendes saber algo. El poder es cuando tienes el poder y lo ejecutas con justicia y bondad. Ese es el poder. Eso es lo más difícil para una persona. A mí me pasa todo el tiempo en la clase que yo siempre hablo de jiu-jitsu, por eso es. Una persona me da el brazo y agarro el brazo y yo tengo una opción, romperlo o no. Ocurre todo el tiempo. Y ahora yo tengo el control si yo quiero romper el brazo o no. Si le rompo el brazo se va a enojar conmigo, me botan de la escuela o no puedo practicar. No me conviene. Pues me cae bien la persona también. Si lo suelto antes que le pase algo, podemos entrenar de nuevo. Tenemos que hacer decisiones constantes. ¿Ok? Y siempre hay una agenda. Si él no mejora, yo no mejoro. Si yo no mejoro, él no mejora. Si yo me elecciono, no tiene un compañero. Si él se elecciona, yo tampoco.
Tenemos que cuidarnos. ¿Ok? Pero aquí en este momento José tiene el poder. Ellos nunca hubieran sabido que ese es su hermano. No hubieran guardado rencor. No sé quién es el hijo de Faraón ahí. No sabemos quién es ese señor Fanás Penea. Él no nos cayó, no le caímos bien desde que nos vio. No quiere. ¡Racismo! Eso es lo que todo el mundo dice hoy día. ¡Qué racista eres! José se hubiera sentado. Pero ¿tú crees que José hubiera podido vivir con su vida un hombre recto, sabiendo que Dios lo llevó a través de todas esas adversidades para que pudiera ayudar a su familia? Ahora lo entendió. Si él no hubiera tenido aquellos 2 sueños, yo pienso que su actitud hubiera sido diferente. Porque las cosas en la vida nos cambian el corazón, nos hacen más reacios, nos hacen más agrios. Pero esos 2 sueños que él tuvo antes de ir a Egipto, yo en mi opinión, eso fue lo que lo mantuvo a él siempre el enfoque de que tenía un propósito y una función. Ahora vamos a buscar a Yeshua. El mismo paralelo. Yeshua ahora mismo, después que lo oprimieron, le escupieron, lo persiguieron, abusaron de él hasta lo mataron. El Padre lo vindica, lo resucita y después lo levanta a una posición de gran autoridad. Él va a ser el Kyrios, él va a ser el amo en la tierra, él va a tener la autoridad completa en la tierra. ¿Y qué va a hacer él? Él tiene el derecho, si él quiere ahora mismo, eliminar todos los adversarios. Porque el Padre le ha dado la autoridad. Él puede arrasar con toda la humanidad y comenzar de nuevo. Yeshua va a llegar el momento que va a hacer lo mismo que José hizo. Va a buscar reconciliación con sus hermanos. Pero la reconciliación profética no va a ocurrir hasta el día que Judá nos defienda a nosotros. Nosotros proféticamente ahora somos los hijos de la mano derecha, Benjamín. Somos parte de Raquel, proféticamente. Y Yeshua algún día nos va a defender. Nos va a defender a nosotros. Va a defender a Judá. Se va a revertir todo, así como Judá defendió a Benjamín. Reciprocidad. Yeshua va a defender a su pueblo. Y va a tener el poder en el mundo para destruirlos. Pero no lo va a hacer. Porque la figura y la historia de José es algo que es una tipología de lo que va a ser el Mesías. Entonces, con eso, él sigue intercediendo, Vamos a seguir leyendo y después entramos en lo que yo quería hablar. Versículo 19 en adelante. Recuerda que él dijo que era como si fuera Faraón mismo, pero sabemos que no es Faraón, ¿no? ¿Estamos claros con eso? Sí. Recuerda que estamos haciendo paralelos. La gente quiere buscar a Jesús en cada esquina. Vamos a buscar a Yeshua en la Torah. Ok, perfecto, vamos a buscarlo en la Torah de la manera correcta. Ok, porque si no, inventamos algo nuevo y no queremos hacer eso. Vamos a seguir. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pero aún, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráedmelo, pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Es interesante. No podemos, tenemos que irnos porque Simeón está allá. Papá, vamos, por favor, envíanos porque Simeón está allá. Simeón, nada, completamente olvidado. No sé si ustedes habían captado eso anteriormente. Simeón a lo mejor está viviendo mejor que ellos. ¿Ok? Pero es curioso. ¿Cómo tú crees que Simeón? Hablamos de Benjamín, hablamos de Judá, hablamos de José, hablamos de Jacob. Vamos a hablar de Simeón. Que en la historia, siempre ha tenido una historia de malos problemas. Allá con Leví agarró a la gente en Siquem y mató a medio mundo. Obviamente. Su actitud causó que fueran dispersos entre las naciones, entre las 12 tribus.
Hay un problema con Simeón. Okay, entonces, es interesante que aquí Simeón ahora está en la cárcel. ¿Qué estará pensando ese muchacho? Wow, no quise a José, lo lancé en el pozo y yo estoy en una cárcel. Recuérdate que la mentalidad antigua no es como hoy día. Hoy día no pensaríamos en eso. Eso son cosas de la vida. En aquel tiempo ellos pensaban maldición por maldición. ¿Ok? Hago esto, voy a ser maldecido por los dioses. Algo hice que estoy en esta situación. Eso pensaban en esa forma. ¿Me siguen? Entonces, dice el versículo 30, dice, ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo con dolor al Sheol. Porque yo, su siervo, oiga, esto es importante. Yo estoy esperando proféticamente cuando estas palabras se hagan una realidad de nuevo en nuestros rangos. Y ya está comenzando en algunos lugares cuando algunas personas ortodoxas nos llegan a conocer a nosotros que estamos siguiendo la Torah. No los que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible del modelo del primer siglo. ¿Okay? Que no somos del sistema religioso cristiano, pero tampoco somos el sistema religioso ortodoxo, pero estamos haciendo un regreso y estamos nosotros haciendo las cosas y no como se hacían, lo mejor que se hace. ¿Ok? Entonces, generalmente ahora empiezan a defender a uno. ¿Cómo es posible que nosotros podemos ahora tener una conversación con la mesa con los ortodoxos, verdad? Y poder dialogar, algo positivo, algo espectacular, que poco a poco a través de relaciones íntimas con ellos, celebrar Shabbat, visitan la casa de uno. La gira de Israel ha sido un gran motivación para ellos ver lo que estamos haciendo y de repente nos invitan a su casa para celebrar Shabbat, sabiendo que nosotros no somos judíos. Y nos dan lo máximo en hospitalidad y nos hacen sentir muy bien. ¿Okay? Y hablamos libremente del Mesías. Sin ningún tipo no creen como nosotros, pero no hay conflicto. Yo estoy esperando el día cuando entre nosotros mismos podamos tener ese tipo de relación íntima. Estoy contento de ver que eventualmente va a ocurrir cuando el pueblo diga, ok, vamos a dejar al lado nuestras teologías y vamos a comer juntos, vamos a celebrar la fiesta juntos. Y vamos a guardar Shabbat juntos, y vamos a orar juntos, y vamos a guardar Pesach juntos, vamos a guardar Shavuot juntos. Y no que nos podamos unir en cada comunidad y decir, vamos a orar Sukkot para glorificar al Eterno. Algo que yo siempre veo todos los años, hay una comunidad aquí cerca que ellos rentaban en Pesach, son 7 días, rentan todo el lugar y vienen todos de New York, todos los judíos de New York. Es una fiesta que tiene esa gente allí, rentan todas las casas de Airbnb. Y eso es una celebración, tienen sus propias comidas, tienen hasta conciertos llevan allí, es impresionante. Y yo sí, a mí me gustaría que todos nosotros pudiéramos reunirnos. Imagínate en Florida, todas las congregaciones nos podemos unir. Y en vez de dividirnos, no, una organización allá, otra acá, podemos decir, ok, estamos con el propósito de ¿qué? De glorificar al Eterno de Israel. Ok, vamos a buscar algo que nos puede unir en eso. Y después ponemos un ring en la parte de atrás y hacemos rounds de boxeo. No, es mentira, echando broma. Sería ideal, ¿no? El pueblo de Israel no todo el tiempo está de acuerdo con uno al otro. Yo he estado en casa de israelí que son seculares y no quieren guardar la Torah para nada. Baja el sol, se ponen la kippah y dicen kiddush. Y después se va a ver televisión. Es impresionante. No guardan nada, pero baja el sol en el Shabbat y todos haciendo lo mismo. Y llega Pesach y hacen Pesach. Aunque no están guardando la Torah, pero como es parte de la tradición, lo hacen. Interesante. Y no cambian nada. Ahora, no estoy justificando que lo están haciendo de una manera que no deben. Estoy hablando que por lo menos lo hacen. Nosotros estamos argumentando si es el día o no es el día. Si está correcto o no está correcto. Si es el nombre sagrado o no es el nombre sagrado. Y estamos perdiendo la bendición de ser un pueblo unido una vez al año. En las fiestas podemos estar unidos como una nación. Lo que trajo la unidad y la reconciliación en este caso fue la hambruna, fue la persecución, fue el dolor, fue la opresión que trajo esta situación. Eso es lo que estamos esperando nosotros.
Esto se ha repetido en toda la historia. Si tú estudias historia de Israel, esto se ha repetido. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Esto se sigue repitiendo. Israel va a un lugar, están bien, después empiezan a pelear uno al otro, se asimilan, se dispersan, después hay opresión, persecución, y después ellos se arrepienten, regresan. Están bien por un tiempo y comienza el ciclo de nuevo. Nosotros hemos visto lo mismo. Entonces, él se hace responsable cuando dice, porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho, con mi padre diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. ¿Usted entiende la responsabilidad de lo que es eso? Un hombre que ya ha perdido 2 hijos, una esposa, y tiene 2 hijos con una mujer que era la esposa de su hijo, Judá. Y en su situación, en su caos, en su vida que ya desarrolló después de ser cómplice con tirando y lanzando a José en el pozo, este hombre con tanto caos pudo defender al hermano menor cuando 20 años anteriormente no lo había hecho. Yo pienso que eso va a ocurrir cuando Mashiach venga en las nubes del cielo. Yo tengo un amigo que él no cree en Yeshua, pero defiende el Nuevo Testamento mejor que mucha gente que yo conozco. ¿Ok? Y yo recuerdo que yo le pregunté algo acerca del Mashiach y me dice, mira Rico, yo ahora mismo, lo voy a parafrasear porque no recuerdo, hace como 15 años de eso. ¿Ok? Yo ahora mismo no estoy seguro de algunas cosas, pero créeme, si cuando venga el Mashiach y ese Mashiach es Yeshua, yo voy a estar corriendo y pegando codazos a todo el mundo y a él yo voy a servir. Wow. Yo dije en mi mente, pues por lo menos eso, por lo menos un poquito positivo, porque yo pensaba que lo iba a rechazar completamente. Y yo recuerdo que muchos años más tarde le hablé acerca de la palabra áfesis. Tuvimos casi una noche de Shabbat y todo el día. Y yo recuerdo cuando íbamos al Shuk, después del Shabbat, que íbamos caminando, que yo le hablo acerca de áfesis y él para y dice, si eso es verdad, entonces el Nuevo Testamento tiene sentido. Eso cambiaría todo. Y yo no le dije más nada, calladito me veo más bonito. De ese momento en adelante me fui caminando, no dije más nada. Lo dejé así. Ahora él mismo tiene que formular los argumentos y buscar su respuesta. Pero nosotros tenemos que ser consistentes en nuestro estilo de vida natural para que él pueda ver que somos serios, que estamos comprometidos, que queremos hacer una diferencia. No importa nuestra historia, no importa del caos que creamos al pasado, en el pasado, no importa lo que hicimos. Vamos a serle fiel a Dios. Ahora mismo, Judá está no solamente siéndole fiel a Dios, pero le está siendo fiel a su familia por primera vez en 20 años. No guardó el juramento que le hizo a Tamar. Él le dijo, yo te doy mi hijo menor. Y no se lo dio. Le mintió a ella. Judá no era la mejor persona del mundo. Pero en el momento cuando contó, se levantó y defendió a su hermano. Sin ningún tipo de agenda. Porque no tenía nada que ofrecer. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? De agendas. Lo más difícil que hay hoy día y lo más, how do you say rewarding? Y la recompensa para mí es tomar una persona que tiene ese deseo tan intenso de aprender la palabra, de crecer, de aprender, de estudiar, y que tenga un poco de talento y que el Eterno me dé el privilegio de poder ayudarlo a él o ella a maximizar ese talento y que pueda brillar ellos mismos. Para mí eso es lo máximo. No es fácil, porque hay personas que no pasan el procedimiento y se apresuran. Y como nunca han probado un poquito de importancia en algunas cosas bíblicas o cosas así, o viajes, lo que sea, pues a veces nos autosaboteamos. Pero para mí, lo más que yo disfruto es ver una persona que yo he visto cuando comenzó, que tiene el deseo y pone el tiempo. Yo veo a Daniel enseñando. Y usted no tiene la menor idea de lo feliz que yo soy ver a Daniel enseñando. Yo conozco a Daniel de muchos años. Solamente él es dedicado, ha enseñado una gran lealtad. Pero como estudia él y el deseo, Rafi te puedo decir lo mucho que ha cambiado. Veo a Rafi enseñando lo mismo, mi primer estudiante. ¿Ok?
y veo el hombre que es, la familia que tiene, los hijos, la esposa. Pero nosotros tenemos una historia. Pero hay lealtad. La lealtad que de repente otras personas nos enseñan. Estoy diciendo esto porque en la Biblia aparece lo mismo. Los hermanos de Israel no se llevaban muy bien. No había una lealtad hasta que hubo persecución, hubo opresión y hubo hambruna. Ahí tú sabes cuándo son tus amigos, cuando tú no tienes nada. Entonces, vamos a hablar entonces del por qué a Faraón fue tan bueno con José. Porque aquí dice que le dio de lo mejor cuando se presentan delante de Faraón, y no vamos a leerlo todo, quiero hablar de los conceptos hoy más que nada. Estamos hablando acerca de lo que es Maat. Mi esposa, cuando estaba preparándome, ella dice, espero que lo diga bien, tú dijiste, ¿por qué Faraón fue tan bueno con José? Eso fue lo que tú dijiste. Micrófono. Lo que pasa es que como José le advierte que no digan que son pastores, ellos sí le dicen que son pastores, pero el faraón no lo tomó a mal, obviamente, como quiera le dio lo mejor de la tierra. Exacto. La pregunta es, ¿por qué Faraón lo tomó y no hizo nada, aunque sabían que ser pastores, lidiar con lo que es, ¿cómo se dice?, corderos y cosas, era una abominación para ellos? Vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a hablar de la razón por qué Faraón los aceptó. Si entendemos lo que es Maat y lo que es el cosmos en la mentalidad egipcia, y vamos a hablar de lo que es culto la escalera, se me olvidó mi propia escalera ahí. Contexto cultural e histórico, ¿ok? Funciones y el cosmos en Faraón. Faraón tenía que encargarse de mantener el orden cósmico. ¿Ok? Ahora, busque Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Y cómo lo hacía? En el entorno cognitivo del antiguo mundo mesopotámico, con ecos en Egipto, podría decirse que las deidades estaban dentro del cosmos, no fuera de él. Esta afirmación es posiblemente más defendible sobre la base de la evidencia mesopotámica que la egipcia, aunque en Egipto la excepción potencial más notable se produce solo al principio del proceso de la creación. Entonces, básicamente voy a resumir. El faraón estaba en control del reino, pero tenía que controlar el cosmos. Si el cosmos estaba en desequilibrio, entonces su reinado estaba en peligro, porque la percepción de la gente era de que los dioses no estaban complacidos con él y que él no era el escogido de ellos. Entonces él iba a perder el poder. Qué interesante. Entonces, ¿quién era la diosa de lo que es el cosmos? Se llama Maat. Yo he hablado acerca de eso aquí anteriormente. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan, no? Sí, rico, recordamos todo. Aleluya. Bendición, ustedes se recuerdan, tremendos estudiantes son. Dice, Maat era una figura central en la cultura egipcia, simbolizando la verdad. Se conocía la diosa de truth, Emet, de la verdad. Ahora, cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no es que está utilizando términos paganos para enfatizar quién es él, sino que está utilizando unos términos que todo el mundo sabía lo que representaba, en la cual el Dios que él sirve quiere restaurar el cosmos. Como yo lo sé, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo. La palabra mundo es Cosmos. cosmos. Léalo de nuevo con la palabra cosmos. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto. ¿Qué hizo José en Egipto? Él provee ¿qué? Grano. ¿Para que hagan qué? Pan. ¿Okay? En otras palabras, Dios de Israel, entendiendo la situación de su gente que hizo convenio, Jacob y sus hijos, en el tiempo de la hambruna, y consideren esto, Dios, entendiendo el conflicto de la familia, igualito desarrolló un plan para preservar a la familia por virtud de su nombre. No me pidan que lo repita de nuevo. Por virtud de su promesa y de su convenio que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob,
Él desarrolla un plan para que el pueblo pueda sobrevivir porque Él conoce el fin desde el principio. José se convierte en el que da pan, el segundo en el poder. Literalmente Él salvó a la humanidad, pero más que nada le salvó el reino al faraón. Cuando Él establece el orden, José, de cómo preservar la vida con el pan y el grano, de repente ahora para ellos dicen, ok, el Dios de Egipto que está trabajando a través de José, cuando José lo hizo muy claro que era su Dios. Entonces, mira qué interesante. José le salva la vida, salvó el mundo de la muerte, porque el texto lo dice, ok, que lo salva. Igual como Yeshua, a través de su muerte y la resurrección del Mesías, que Dios lo resucitó, ahora restaura el cosmos de Dios. En Egipto, el faraón pensaba que iba a perder su autoridad. En la tierra, Satán piensa que Dios no va a tomar su autoridad. Pero es interesante que después que Yeshua resucita, el enemigo sabe que ya no tiene mucho tiempo para estar bien. ¿Nunca se han preguntado eso? Su tiempo es limitado. ¿Por qué dice eso? Que Satán ahora va a ser destruido. El cosmos ha sido restaurado. Ahora, siga leyendo por favor el versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo Ya por va. él. Recuerda, José no envió a Faraón a José. Le dice que lo envió para que juzgara a la gente. ¿O no envió Faraón a José para que salvara a su pueblo? Voy a repetirlo, creo que lo fallaron. Ahí dice que Dios envió a Yeshua para que, no para juzgar, sino para salvar. Faraón representa al padre, ¿no? Una tipología, una metáfora. ¿Cuál fue la función de José en Egipto? ¿De juzgar a la gente y matarlos? ¿O de salvarlos dándole pan de vida? Hello. Lo mismo que ocurre con Yeshua. Quiere decir que la vida de Yeshua es paralela con la vida de Moisés, con la vida de David, con la vida de Salomón hasta cierto punto y con la vida de José. ¿Ok? Pero los paralelos están ahí. Ok, entonces, Maat era la diosa que simbolizaba lo que era la verdad, la justicia y el orden cósmico. La verdad, la justicia y el orden cósmico. El camino, la verdad y la vida. Yeshua dio. Un hombre moral, un hombre justo y un hombre correcto, nuestro Mesías, que murió inocentemente, injustamente, y fue vindicado por su padre. Igual que José, un hombre moral, un hombre recto y un hombre justo, fue lanzado en el pozo y después en la cárcel. Y salió para dirigir el cosmos. La persona que tú menos pensabas. Mira qué interesante, se dice que en la historia de Egipto fueron pocos los semitas que tenían ese tipo de autoridad. No se encuentra mucha evidencia. Son pocos, quiere decir que José verdaderamente estaba ungido para hacer esa función. Y fue odiado por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, igual que Yeshua ha sido odiado y despreciado por sus hermanos. Y Yeshua fue aceptado por las naciones porque ha traído salvación, igual como Yeshua ha sido aceptado por las naciones porque ha dado el pan de vida, que es lo que es salvación a través de su resurrección. El mismo patrón. El evangelio siempre ha sido predicado desde Génesis. Entonces, mira qué interesante. Me gustaría que leyeras el versículo como del 10 en adelante del capítulo 3. Déjame leer aquí rapidito. Quiero hablar un poquito de historia. Si no hablo algo de historia, no estoy enseñando bien. Me siento raro si no digo algo de historia. Maat como concepto filosófico. Maat no solo era considerada como una diosa, sino también como un concepto filosófico crucial que representaba el equilibrio y la armonía universal que gobernaban el mundo desde su creación. Este concepto era comparable a las leyes divinas mesopotámicas y se encontraba codificado en textos religiosos como el texto de las pirámides y el libro de los muertos. ¿Okay? Entonces dice, el significado de Maat abarcaba no solo la justicia y el orden, sino también un enfoque en llevar una vida moralmente correcta y equilibrada.
Los reyes de Israel se suponía que vivieran de acuerdo a estos estandartes de valores y lo que era el criterio moral. Y el rey representaba a Dios en la tierra. Y muchos de ellos no lo hicieron. No creo que ningún rey lo hizo. Vivió una vida completamente moral. ¿Yoli? ¿Iba a decir algo? El micrófono, por favor, señora bella, preciosa. Esa es mi esposa, por cierto. Volviendo a la pregunta original, entonces, la razón por la que el faraón no le dio mucha importancia es porque José representaba el orden cósmico para él y su familia y lo salvó. Le salvó el reino. Sí, así que no le dio importancia que eran. No, al revés le dio. O sea, que el Dios de José trajo el orden cósmico. El Dios de José le dio el orden. Ajá. ¿Ok? Aquí es tanta dinámica que está ocurriendo en esta historia, es impresionante. Si la estudiamos de verdad con lo que es arqueología y lo que es historia cultural, hay tanta información literalmente que yo solamente estoy presentando. ¿Cuánto tiempo estuve hoy en la oficina? Y solamente estoy presentando un poquito, porque quiero que ustedes se sientan con hambre de, wow, hay más. Es espectacular lo que uno aprende y uno que dice, wow, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué esto se asimila. El orden y la jerarquía del reino de Dios en el Nuevo Testamento está descrito aquí en la historia de José. Tenemos toda la película espectacular para enseñarnos el plan de redención. A Yeshua lo sacan de lo que es el Mesías judío y ahora se convirtió en uno como un griego, un romano. Vestido con la toga esa romana, un nombre griego, Isus, y después todas las costumbres no son. Recuérdate que él tenía una copa de adivinación. ¿Me están siguiendo? José está viviendo como un egipcio. La gente no quiere hablar de eso. Tiene una copa de adivinación. Así como en el cristianismo hay muchas cosas que no son literalmente como la Torá. El judío no reconoce a Yeshua. Honestamente, las veces que yo he podido hablar o abiertamente con un ortodoxo acerca de Yeshua, ellos dicen, pero un momentico, pero ustedes son diferentes. Estaríamos haciendo la función de Benjamín, los hijos de la mano derecha que están siendo el puente de la reconciliación. Yo pienso que proféticamente, originalmente, la función de las raíces hebreas o el mesianismo, como usted quiera llamarle, debió haber sido el puente de reconciliación entre el cristianismo y el judaísmo. Yo siempre lo veía así. Ya eso se fue por la ventana, volando. Eso no vuelve más. Porque hemos tomado y nos hemos alineado con las diferentes denominaciones. Ahora, ¿cuál va a ser la solución a ese problema? Ok, podemos agarrar y regresar al modelo del primer siglo. O hay una gran tribulación y hay una gran persecución en la cual no nos van a interesar las diferentes doctrinas teológicas, sino que tengo que depender en ti para que tú me salves mi vida o yo salvar tu vida. Siempre se sigue repitiendo. A mí me gustaría que pusiéramos nuestras diferencias teológicas al lado o las estudiemos o seamos honestos con la información para poder llegar a un consenso de unidad bíblica en vez de ser unidos por persecución y por hambruna. Porque eso no se va a sentir bien para nadie. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, Ma'at, ya cubrí esto, no tengo que cubrir lo nuevo, seguimos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 7, por favor. Dice, Dios me envió delante de ustedes. Ahora, recuerda, ya el encuentro ocurrió. El versículo 6 dice, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan 5 años. Recuerden, los eventos están ocurriendo desde que bajaron a Egipto hasta ahora 2 años. Ellos bajaron cuando comenzó la hambruna, la primera vez. Ahora viene la segunda vez, la primera y la segunda venida del Mashiach. La primera venida del Mesías, a él lo rechazan, a José lo rechazan. La segunda venida del Mesías no lo reconocen porque se ve como el romano católico, pues. Jesucristo, hasta apellido tiene ahora. Jesucristo. Cuando es un título, a Yeshua
Jesús Christus, que es ungido, palabra Christos, significa ungido. ¿Ok? Entonces, aquí dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. ¿Cuál fue la gran liberación que dio Dios a través de Yeshua? ¿La qué? Nos liberó de la muerte. ¿Sí? ¿Tú no crees que ocurrió lo mismo con Israel en ese momento? Vamos a buscar la palabra envió. Y nosotros hemos hablado de esto 1000 veces aquí. Pero yo no puedo creer que hay argumentos que podemos dudar que Yeshua fue enviado. Cuando la palabra Biblia, vamos a enfocar en lo que dice la Biblia. Dios envió a su Hijo al mundo para que viviéramos por Él. ¿Ok? Solamente voy a citar unos versos. Primera Juan 4:9. Dice, el Padre envió al Hijo para que fuera el Salvador del cosmos. Si vemos el mundo es diferente a la palabra griega que es cosmos. Ahora tiene sentido. Si lo conectas con la historia de José, José pasó por ese problema. Lo dejaron por muerto. Fue al exilio. Lo vistieron de egipcio. Tuvo una novia, una mujer egipcia, pagana. Mira los paralelos con Yeshua. Lo tiran en el sepulcro. Él desaparece. Después va a las naciones y allá se consigue la novia entre las naciones, que es injertada al olivo. El mismo patrón. ¿Ok? Dice, envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan. Cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Dios envió al Hijo al mundo, al cosmos. Aquel a quien Dios ha enviado. Estas personas saben que tú me enviaste, a Juan 17, porque para que el mundo sepa que tú me has enviado. 17:23. Solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Interesante. José era un pastor. Terminó dirigiendo y pastoreando todo el reino de Egipto. Y sus hermanos. Yeshua se llamó el buen pastor y terminó pastoreando a todas las ovejas que han sido injertadas al rebaño. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado a ellos. ¿No? Tantos versículos, puedo leerlos todos. Entonces ya sabemos que en la historia de José, Dios me envió, no dijo Faraón. Está hablando el Dios de Israel. Recuerda que él le dijo a Faraón, mi Dios le ha mostrado a usted. Obviamente desde el momento que se encuentra con Faraón, desde ese momento en adelante, cuando dice Dios me envió, no fue Faraón, fue el Dios de Israel. Delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra. Para guardarlos en la vida media, una gran liberación. ¿Cuál es la palabra liberación? ¿Qué? Peleitá. Dice, mira lo que dice la palabra. Las palabras palit o peleitá describen la idea general de huida, muy a menudo relacionada con evitar la muerte o algo grave que muy probablemente provocaría muerte. Quiere decir que la palabra que usa ahí, liberación, era de muerte. El mismo trabajo que Yeshua vino a hacer para liberarnos de la muerte. Pero pregunta, ¿cuántos de ustedes nunca habían hecho esa conexión? En su Biblia, pastora, ¿qué dice ahí ese versículo 7? Dice liberación. Pero nunca lo hemos notado. Nunca lo habíamos visto. No ponemos atención porque no seguimos esos patrones. Porque si no entendemos egiptología y como pensaban ellos, y el cosmos y Maat, y lo que representaba a Faraón, y lo que representaba a José, en esa historia no vamos a ver los paralelos con Yeshua. Vamos a ver algo, pero no podemos decir aquí que no es claro. El versículo 8, ahora pues, ¿no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios? Tú puedes imaginarte José tener la sabiduría de entender que él, no te quieren, te lanzaron en el pozo, te trataron de matar, te querían vender, sufriste en Egipto 20 años y solamente estás probando lo que es un triunfo aquí, no más de 5 o 6 años. Recuerda, él tuvo un tiempo para preparar Egipto.
No sabemos, no sé exactamente cuánto tiempo fue. Pero estuvo todo preparado para cuando llegó la hambruna. Recuerda que hubieron 7 años de ¿qué? Entonces, 7 años, pero se preparó para los tiempos de escasez, ¿no? Tuvo esa práctica. Pero ahora él tiene que tomar una decisión al frente de los hermanos que no lo querían. Y los liberó. Entonces, y las palabras que él dice para mí son muy importantes. Yo no sé si yo tuviera ese corazón. Literalmente ver a mis hermanos que me querían matar y me odiaban, que ahora necesitan de mí, pero están buscándome porque no saben quién yo soy. Tienen una agenda, quieren comer. Y dejar nuestra agenda, y dejar nuestro rencor, y dejar nuestro odio, dejar nuestras heridas al lado y decir, no, ahora entiendo, Dios me envió aquí para protegerlos a ustedes. Recuerda que más tarde a los hermanos les da miedo. Después de esto aquí, a ellos les da miedo. Este nos va a matar. ¿Qué dice? ¿Qué verso estaba? Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa. Señor de toda su casa. Un momentico. A Yeshua, ¿el padre no lo ha puesto como señor de toda su casa? Y aquí dice, lo dice claro. Faraón y señor de toda su casa. Padre de Faraón. ¿Qué representa padre de Faraón? Vamos a estudiar eso. Ahora tenemos que buscar lo que es el aspecto cultural e histórico. Porque tristemente escuché una persona. Fíjate, me alegro haber escuchado ese estudio porque me dio una idea de que yo no sabía esta información. Cuando escuché a esa persona, fíjate, a veces escuchando personas en la cual tú no estás de acuerdo, tú aprendes mucho. A ver, mi esposa me pregunta a veces, ¿pero por qué tú escuchas a esa gente? Estoy aprendiendo. Aprendo exactamente lo que no puedo hacer, lo que no debo hacer. Y a veces los argumentos que ellos tienen, yo a veces no lo he pensado. Digo, wow, qué interesante. Voy a estudiar eso. Porque algún día me van a preguntar y tengo que estar preparado. ¿Ok? Ok, vamos a estudiar esto rapidito. Calladitos hoy, no están aburridos, ¿no? ¿Qué significa lo que dice José, que es el padre de Faraón? Dice, el visir en el antiguo Egipto era un puesto de inmensa importancia, ya que servía como el funcionario de mayor rango bajo Faraón. José, una figura bíblica, adquirió títulos similares cuando les fue designado por el Faraón para un puesto de alto rango en Egipto. Lo interesante es que el mayordomo principal del rey, dice, uno de los títulos que tenía José era el señor de toda la casa del faraón, que corresponde al título egipcio de mayordomo principal del rey. Cuando él dice que estaba sobre la casa de faraón, eso se alinea perfectamente con la evidencia del primer siglo en referencia a lo que es ¿Lo pueden ver ahí? ¿No? No se ve nada. Ok, está bien. Ok, quiere decir que eso se alinea perfectamente con el vocabulario que usaban en Egipto. El mayordomo principal era responsable de administrar las propiedades agrícolas personales del rey, que desempeñaron un papel crucial en la preparación y gestión de los años de hambruna que José predijo a partir de los sueños de Faraón. ¿Ok? ¿Cuáles eran los deberes del visir? Deberes del visir. Los deberes del visir era para convertirse en visir eran necesarios rasgos y comportamientos específicos. Las pautas documentadas, como la instalación del visir del Imperio Nuevo, enfatizan la importancia de adherirse a la ley y desalentaban las acciones deliberadas y testarudas. Estas cualidades aseguraban que los visires actuaran con integridad y sabiduría, cumpliendo un papel crucial. Ahora, título y significado de Abdiel. Abdiel era una persona en la historia en la cual servía como un visir, un virrey. ¿Ok? Mira qué interesante lo que dice la historia. Dice, el visir Abdiel, una figura esencial en Egipto del siglo XIV, ostentaba varios títulos notables, entre ellos jefe de la ciudad, visir, general de los caballos. Yeshua se llama el señor de los ejércitos.
Y dice, jefe de toda la tierra. ¿Ok? Y mensajero del rey. Eventualmente, yo espero que el reino de Elohim continúe validando, buscando, verificando para que podamos entender que decir que Yeshua es el mensajero real no le minimiza y no le quita nada. Él no puede ser la prefigura de José, que José era el segundo en el poder, encargado de la casa, salvó el pueblo haciendo unas obras de caridad y justicia y bondad, ¿ok? Y se llamaba el mensajero del rey y era un sacerdote. Yeshua, mensajero, fue enviado por el Eterno. Yeshua, el mensajero que trajo la justicia de Dios. Yeshua se convierte en sumo sacerdote, al igual que el visir era un sacerdote. Entonces no entiendo, no podemos acomodar parte de la historia de José para que esté de acuerdo con nuestras ideas dogmáticas. Tenemos que ser honestos y verlo todo en su conjunto. Créeme que si alguna cosa que yo estudio va en contra de lo que yo pensaba, yo ya me adapto. No hay ningún problema. Adaptarme a la información nueva para yo poder mejorar y rectificar. Obed lo hizo hoy y usted no lo sabe, pero yo lo noté. Gracias. Rectificó. ¿Usted se dio cuenta? ¿Verdad? ¿Verdad que no tuvimos que decir, no, que si esto, que tengo que hacer de esta forma? No, se hizo. Y lo hizo muy bien. Más tarde le hablamos, decimos lo que es. Tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con la liturgia. Algo que aprendí, se lo compartí a ellos, inmediatamente lo implementaron. Usted ni se dio cuenta. Lo rectificamos. La marca de un buen líder no es el conocimiento. La marca de un buen líder es si está dispuesto a dirigir al frente o empujar a la gente cuando necesita ser empujados. O ser un ejemplo y a veces tomar toda la adversidad en ellos mismos para defender a las personas. José enseñó que era ese líder. Fue ese líder la cual se convierte en lo que es. No abusó el poder que el faraón le había dado. Él podía decidir lo que él quisiera con sus hermanos. Él no abusó el poder que el faraón le había dado. Al revés, él valoró la oportunidad, entendió su función, entendió su propósito, entendió su visión. Filipenses capítulo 1, creo que versículo 5. Vamos a ir allá. Filipenses. Y a mí me gustaría que la audiencia considere estudiar estas cosas. Capítulo 2, versículo 5. 2. Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach, Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó ser igual a Elohim como cosa que aferrarse. José, siendo el segundo en el poder, él no pensó que era más alto que Faraón. Él nunca lo pensó. Por cierto, cuando fue a buscar a sus hermanos, él fue donde Faraón le pidió permiso. Él nunca trató de ser al igual a Faraón. Tenía el anillo. ¿Qué diferencia entre José y Amán? Amán le dan el anillo y quería matar al pueblo de Israel. Porque era un niñito que tenía un problema porque le mataron a la familia. Era Amalacita. ¿Ok? Y José no abusó del poder. Yeshua no abusó del poder que el Padre le había dado. Imagínate que está en la cruz y no quería morir. Pudiera él habido llamado a los ángeles y decir, no, yo no quiero hacer esto, olvídalo, elimina la tierra completa, olvídalo. Esto no se siente bien. Él entendió su función, entendió su rol. Y nunca quiso ser igual al Padre, no lo dice ahí. Siga leyendo, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A José le dan un nombre que estaba sobre todos los nombres en Egipto. ¿Y quién lo exaltó a él? ¿Él mismo se exaltó o fue Faraón que lo exaltó? Y Yeshua, ¿se exaltó él mismo o fue el Padre que lo exaltó? Y yo no entiendo cuál es el problema. Entonces, José representa al Mesías, pero completamente adaptado a nuestras propias ideas. ¿Y qué pasa con la Biblia? El mismo patrón. ¿Qué fue lo que Yeshua hizo que Adán no hizo?
Satán viene donde Adán y le dice, "Ay, Eva y Adán, tengo una proposición para ti. Tú comes de la fruta, vas a ser como Dios. Y allá agarró y se lo comió rapidito. Por querer ser, la oferta de ser igual a Dios, recuerda, yo pienso que Adán en su estado dentro del jardín no moría. No sé si se puede usar la palabra divino. No sé, porque no moría. Estaba en la esfera de la vida. Pero no sé si esa palabra se aplica o no. ¿Ok? Entonces lo interesante es que Adán quería más de lo que Dios le había dado. Le dio un jardín con toda la fruta. No tenía que cultivar. Sí, trabajar y guardar nada más. Todo estaba listo a su tiempo. Agarra, come pues. Y él no quería eso. Él quería ser como el que hizo el jardín. Que es como la sociedad hoy día, que ellos no quieren permitir que la humanidad tenga hijos. Ahora ellos quieren hacer clon. Quieren crear a los humanos. Quieren ser como Dios. ¿Ok? Entonces, sabemos ahora que Yeshua no quiso y no trató de ser el igual a él. Lo dice ahí en Filipenses. Y Dios lo exaltó sobre todo nombre. Y le dio autoridad sobre la tierra. Que él va a tener autoridad. Por cierto, lo entronó en el capítulo 5 y 6 del libro Apocalipsis. Vamos a cubrir eso en las próximas semanas. Entonces, estamos viendo un patrón que es importante. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando hoy? ¿Okay? Entonces, ya vemos aquí que lo que significaba el padre de Faraón. Hay títulos, significado metafórico del padre de Faraón. El término padre de Faraón es una expresión metafórica utilizada para describir el papel y la influencia de un visir en el antiguo Egipto, en lugar de una relación familiar literal. El visir era visto como un asesor clave, una figura con una autoridad administrativa significativa que apoyaba y guiaba al faraón en el gobierno. Significado de padre de Faraón. En la sociedad en Antiguo Egipto, el visir era considerado el funcionario de mayor rango al servicio del faraón, actuando como primer ministro responsable de supervisar la administración del reino. Este puesto implica una amplia gama de funciones, incluida la supervisión de las agencias gubernamentales y la garantía de la correcta implementación de las políticas del faraón. Debido a la naturaleza integral de la responsabilidad del visir y su estrecha relación de trabajo con el faraón, el visir podría ser considerado metafóricamente una figura paternal, es un consejero. ¿Sí? Lo mismo ocurrió con José. Estoy buscando algo aquí. Mira qué interesante. Funciones, abajo no lo ven bien, disculpen. Dice, Aperel, también conocido como Aperel o Aperia, fue un destacado visir de Bajo Egipto durante el reinado de los faraones Amenhotep III y Akanatón, en el siglo XVII de la dinastía. Su nombre de origen semítico sugiere que posiblemente fuera extranjero, tal vez sirio, aunque las inscripciones en su tumba mencionan que estudió en la casa de Keneret junto a los hijos de Faraón. Títulos y funciones, pongan atención. Dice, Aperel ostentaba títulos importantes como el padre del Dios. El título del visir era el padre del Dios. El Dios en Egipto era el faraón. Cuando dice yo soy padre para faraón, está utilizando un vocabulario que describe su posición de gobierno de alto estatus dentro de Egipto. Y aquí uno escucha a la gente diciendo que eso prueba que Yeshua es el Padre. Eso fue lo que me ayudó a estudiarlo. Alguien hizo el comentario, yo lo vi y dije, eso no suena bien. Y yo fui y lo busqué y me tomó 5 minutos para buscar la respuesta. 5 minutos para encontrar la respuesta y tengo literalmente bastante aquí para probarlo. Pero el 90% de la audiencia lo escucha y como suena lógico, pero se puede buscar información. Sí, léalo por favor. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Padre de Faraón.
Eso trae confusión hasta que entienden el aspecto cultural. Ahora entienden la metodología. Porque yo entiendo que eso no suena lógico. Obviamente, José no tiene más autoridad que Faraón. Entonces, o es un vocabulario cultural en el momento, o es algo que fue una mala traducción. Por eso es que estamos enseñando esta metodología con un propósito. Cuando yo vi eso, yo dije, nada, vamos a buscar el aspecto cultural. Y no me tomó mucho tiempo. Jeff Hafmeyer lo dice claramente que los visir tenían como 5 títulos diferentes, y uno de ellos era el padre del Dios. Y cuando tú estudias egiptología, Faraón era el Dios. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, te haré como Dios para Faraón. Lo dice en el libro de Éxodo. Le dice, te haré como Elohim a Faraón. Son un título que tiene que ver con un mensajero real, en la cual ahora él, Moisés, es el visir de Dios, el mensajero de Dios. Cuando él habla con Israel es como un padre para Elohim. ¿Me están siguiendo? Porque Dios lo puso en esa posición. Lo mismo se aplica con Moisés y Dios. Porque Moisés es el mensajero, Moisés es el visrey, Moisés era el príncipe, Moisés era todas estas cosas. Era como el padre a Dios. Cuando había algo que tenía que pasar con Israel, ¿a quién Dios le hablaba? ¿A Moisés? ¿A quién le hablaba Faraón? ¿A José? ¿Quién habla a través del Padre para nosotros? Yeshua. El mismo patrón. ¿Me están siguiendo? Tanto que aprender, y lo que debemos hacer, en mi opinión, es considerar que prefiero investigar, buscar y medir la información antes de tratar de inventar algo que nos puede separar de su contexto. ¿Ok? Entonces, hoy hemos aprendido ¿qué? ¿Aprendimos algo nuevo hoy? ¿Ok? Aprendimos que padre para Faraón es una expresión idiomática de lo que es la autoridad de José como un consejero real de Faraón. Hemos aprendido eso hoy. Quiere decir que ahora no se puede especular, es decir, que Yeshua es el padre basado en ese verso, porque eso no es su aplicación. Eso viene siendo una eisegesis. Recuerda, eisegesis y exégesis. ¿Qué es una exégesis? Una opinión. ¿Qué es una exégesis? El estudio del texto. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia mejor. Cuando alguien te da una interpretación, que diga, mira, esta es una eisegesis. Esto es una interpretación de lo que estamos viendo. Estamos en una opinión. Hoy pudimos comparar un paralelo, la historia de José, como el líder del mundo en ese momento, su función como el segundo en el poder, la función de él como el que provee salvación a sus hermanos y provee salvación también al mundo gentil. Él trajo salvación a toda la humanidad. Igual que Yeshua, la función de él era que a través de su resurrección la humanidad pudiera recibir salvación. ¿Qué es la salvación? Vamos a ver. ¿Qué es la salvación? ¿Salvos de qué? ¿De la muerte? Así de fácil es. El evangelio no es tan difícil. Nosotros lo hemos hecho tan difícil porque queremos acomodar nuestras dogmas y nuestras ideologías al texto. Espere que lleguemos al libro de Éxodo. Estamos llegando próximamente allí. En mi opinión, yo pienso que es importante que la audiencia y todos los estudiantes del camino, si van a estudiar el libro de Éxodo, que estudien un poquito de egiptología. El libro de los muertos. Pero ¿por qué vamos a estudiar eso? ¿Quieres entender el libro de Éxodo? No fue escrito para nosotros aquí en el siglo XXI. Después, si hacemos eso, vamos a entender por qué cruzaron el Mar Rojo. Y no es el Mar Rojo, es el Mar de Juncos. ¿Por qué lo llevó a una montaña? ¿Por qué lo dirigió en una columna de fuego y la nube de día? ¿Por qué le dio maná? Vamos a entender todas esas cosas. En vez de nosotros decir, no, yo pienso, yo creo, es lógico, podemos decir, mira, esto es lo que la historia nos dice, la arqueología nos enseña y la cultura nos relata acerca de la narración y ahora cómo se aplica a nuestra vida. ¿Qué aprendimos hoy? Que la historia de José se alinea perfectamente con el plan, el rol, el propósito y la función que eventualmente nuestro Mesías iba a traer aquí a la tierra. La función la hizo, él pasó el examen.
¿Ok? Igual que Moisés más tarde se va a convertir en la prefigura del Mashiach. Quiere decir que la función de un ungido no es solamente uno. Moisés fue un ungido de Dios. David fue ungido. Salomón fue ungido. Los reyes fueron ungidos. José fue ungido. Toda esta gente fueron ungidos. Eran una figura de Mashiach, porque eso es lo que la palabra ungido significa en hebreo. Mashiach. Ahora, está el ungido, el profeta, el enviado. Y ese es Yeshua, nuestro Mesías. Una cosa es decir, yo creo en Yeshua. Otra cosa es abrir la Torah y decir, yo puedo probar que Yeshua es el Mesías usando solamente la Torah. Es una cosa que me abrió la mente a mí hace como 6 años atrás, que yo reconocí que Pablo entraba a una sinagoga, él abría la Torah y los profetas y comenzaba a enseñarle la muerte y resurrección de Yeshua en la Torah y los profetas. Y le pregunto a toda la audiencia, a todos los hermanos raíces hebreas y lo que estén viendo, usted puede entrar a una sinagoga, abrir un Sefer Torah y enseñarle a ellos acerca de la resurrección y la muerte del Mesías sin citar el Nuevo Testamento. Porque Pablo lo hizo, y Pedro sabía, y Juan sabía. Y por cierto, el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento no existía. Eso fue lo que me motivó a mí a estudiar todas estas cosas. Porque yo como maestro internacional en ese tiempo, yo he viajado gracias al Eterno 38 países. ¿Ok? Pero ¿sabes lo que uno estar internacionalmente reconocido? Y yo no estaba capacitado para entrar a una sinagoga y si me preguntaba poder defender mi fe. No con una opinión, pero con evidencia bíblica. Ahora por lo menos tengo una idea. Y una cosa es hablarla con un hermano que acaba de llegar al cristianismo, que está comenzando. Otra cosa es sentarte al cruzar de la mesa con una persona que habla hebreo mejor que tú, conoce la Torah mejor que tú, entiende el halajá mejor que tú, y tú puedes tener una conversación de Yeshua y que esa persona no te haga desconfiar de tu fe. Porque tienes un fundamento basado en la ley y los profetas, que el Nuevo Testamento lo valida. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en Roca Eterna y con los hermanos del camino. Honestamente, probar a Yeshua con un cristiano no tiene lógica. Ellos saben que Yeshua es el Mesías. Es ilógico. ¿Tú crees que yo voy a tratar de convencer a un cristiano que Yeshua es el Mesías? No. Ahora, si él me pregunta por qué yo no guardo el sábado, yo le explico. Pero vamos a tratar eso con los ortodoxos. Con la forma que nos hablan, en la forma que nos miran, en la forma que nos desprecian. Pero tener una conversación bíblica que se pueda verdaderamente validar la información. Te voy a dar un dato: el judaísmo como religión no estudia el antiguo Medio Oriente. Rafi lo sabe. Estudias el antiguo Medio Oriente para conectar estas cosas, vas a tener un punto de vista un poquito diferente en la conversación. Vas a poder tener una conversación que es educada. Estudias el antiguo Medio Oriente y habla con académicos del antiguo Medio Oriente, vas a poder entender la Biblia porque ellos la entienden. Ellos la entienden. Te lo digo porque llevo 8 semanas estudiando con uno de los académicos más importantes del antiguo Medio Oriente en inglés. Se acaba de retirar. Y ese señor me ha dedicado a mí todo el tiempo que yo necesito. Impresionante. Y empezamos a conectar cosas en la Biblia y él me dice, wow, la verdad que tú estás entendiendo algunas cosas. Tengo buenos maestros, tu libro me ha ayudado un montón. Lo que pasa es que él es un académico de historia. Yo conecto la historia con la Biblia, ¿me sigue? Estoy buscando ahora la conexión bíblica. Ellos se enfocan solamente en la academia, lo que es información histórica y ya. Y la presentan con esa forma. No importa si lo alinea con la Biblia o no. Para él es la información nada más. Y está bien, porque ese es su trabajo secular. Pero mi pasión es entender la palabra, el corazón de Elohim. Yo quiero y deseo ser un hombre justo, moral y recto. No sé si puedo llegar al nivel de José, pero por lo menos lo miro, digo, vamos a seguir caminando a ver si algún día llego. Esa debe ser nuestra función. Y somos imperfectos. Constantemente estamos buscando la manera de proteger, de mejorar en todo. ¿Sí? Me dan consejos, mi esposa me tiene el palo todo el tiempo dándome consejos muy buenos. Hable esto, pa. Es bueno, gracias, mi amor. Familia me dan consejos. Es importante, a veces uno no quiere agarrar consejos. Pero el amar el uno al otro no tiene que reconocer que uno no lo sabe todo. Y me cuesta. Me cuesta, estoy siendo muy honesto con ustedes. Me cuesta porque no todo el mundo puede hacer lo mismo. Es un don diferente, un rol diferente, un llamado diferente. ¿Me siguen? Pero entiendo que no puedo hacerlo solo.
necesito ayuda. Necesito una comunidad que me ayude, mantenga oraciones, y una familia que me ame con mis imperfecciones. Unos amigos que sean verdaderamente leales, que tengo pocos. Y una comunidad que entienda que si hicimos algo y que suena algo diferente, que no lo rechace. Que confía un poquitito en validar la información y ellos puedan entenderlo ellos mismos. Pueden correr, pueden descartar, no importa, tranquilo. Nosotros vamos a seguir presentando la información. Poco a poco ellos van a decir, wow, tenías razón. Lo que tenemos que hacer es abrir las puertas para que no tengan miedo a regresar. Vamos a hacer un poquito como José, que tuvo todo el poder, el conocimiento, sabiduría y autoridad y no abusó de ella. Cuando los hermanos cristianos entren, vamos a extender la mano de fraternidad y hacerlos sentir cómodos. No lo van a entender todo, pero no cometan el error que yo hacía antes. Agarraba un gran pedazo de carne y quería metértelo por la boca. ¿Te recuerdas, Rafi? Te ahogué como 1000 veces. Y después tú ahogabas a Evelyn. Amén. La historia de José, para terminar en conclusión, es el gran ejemplo a lo que nosotros queremos ser. El Eterno nos ha dado una gran posición en su reino. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Vamos a abusar de las personas o vamos a tratar de ayudar a las personas? Y a veces en las buenas intenciones las toman mal. ¿Por qué? Porque somos un pueblo herido, un pueblo que tenemos muchas heridas, hemos sido abusados y a veces los inocentes pagan por los pecadores. Pero así como José entendió eso, él no abusó de ese poder. Y ese ha sido mi consuelo hoy. Mientras yo estoy estudiando todo esto, yo pienso, wow, a la verdad que José era un gran hombre. Ahora entiendo por qué José reconoció el talento. Y los 20 años lo pulió. Quiere decir que nosotros tenemos mucho tiempo para ser pulidos. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias. Te glorificamos y te exaltamos. Gracias por el honor de enseñar tu Torah. Gracias por el privilegio de poder entender tu palabra. Mi Dios, mi Rey, estoy tan agradecido. Porque yo recuerdo en el 1999, el momento cuando comencé a clamar a ti, y lo único que yo pedía, y tú lo sabes, mi Rey, no era el dinero ni la fama, sino una oportunidad de conocer tus mandamientos, conocer tus caminos, to know your ways. That was my only desire. Recuerdo cuando decías, enséñame tus caminos. Y tú me enseñaste tu Torah. Te doy gracias por ayudarnos a todos a ver tu Torah, a enseñarnos tu camino de obediencia para entender lo que tú tienes para nosotros y nuestra misión de ser tu reino. Esperamos, Señor, que tú estés complacido con cada uno de nosotros y que podamos ser el reino que tú te mereces. De darte honor en la forma que tú te mereces. Caminando en tus mandamientos y tus estatutos. Ser leal a nuestro compromiso, a nuestro juramento. Que aunque venga adversidad y venga tribulación, que podamos levantar nuestras cabezas y nuestros ojos a ti y clamar a ti como el pueblo de Israel lo hizo en Egipto y tú enviaste a tu Redentor. Así tú lo harás de nuevo, porque ese es tu carácter, ese es tu honor y esa es tu justicia. Tú eres un Dios bueno, justo y fiel. Confiamos en ti. Padre, para todos los que nos odian, oramos por ello. Abre su entendimiento. A los que están con nosotros, continúa bendiciéndoles. Danos fuerzas, danos conocimiento, sabiduría y entendimiento y discernimiento para poder entender tu palabra, caminar en tus estatutos, tus mandamientos, y cuando el mundo nos vea pueda haber un José, pueda haber un Josué, pueda haber un Moisés, pueda haber hombres fieles, hombres leales a ti y mujeres que estén dispuestas a servirte, Padre. El mundo necesita de ti. Y yo personalmente estoy muy contento de ser parte de tu reino y espero el día cuando todas las naciones doblen sus rodillas a ti, mi Rey, y digan Adonai Hu Elohim. Y todo el mundo sabrá que tu nombre es Adonai, el Dios de Israel. Shavuot Tov. Que el Eterno me lo bendiga. Nos vemos la semana que viene. Shalom.